Bien, vamos a saludar con nuestra primera invitada. Se trata de la doctora Angélica Porras y vamos a conversar con ella los próximos minutos. Carlita, dale la bienvenida. Doctora Angélica Porras, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Siempre es un honor poder conversar con usted. Jaime, Carlita, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda su audiencia. Doctora, bueno, entremos en materia. Una vez más, Angélica Porras, Priscila Schettini y Acción Jurídica Popular entra pues a este escenario de conmoción, ¿no? Y más de conmoción por develar las verdades, ¿no? Porque es algo que siempre los ha llevado a ustedes pues estar en ese escenario, el tema de develar. Yo inicio con una pregunta clave. ¿Son ustedes responsables de la filtración de los chats de Fernando Villavicencio? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que ha habido un intento desesperado, digo yo, de algunas personas para indilgarnos la responsabilidad a nosotros. No, nosotros no somos responsables de la filtración de esos documentos, porque ni tenemos la capacidad, ni tenemos los recursos, ni tenemos la tecnología para acceder a esos documentos. Esos documentos fueron filtrados por unas cuentas anónimos y además la Fiscalía, el FBI, deben saber de dónde viene eso, porque le aseguro que estarán investigando. Y obviamente tendrán y habrán llegado a la conclusión de que podrá ser cualquiera excepto las dos. Entonces, nosotras no tenemos ninguna responsabilidad en la filtración. Lo que pasa es que esos documentos ya estaban accesibles al público y nosotras decidimos decir, miren, ojo, ¿no? Aquí hay una publicación, que no es nuestra, a la que se puede recurrir para mirar el contenido del teléfono de Fernando Villavicencio. Ojo que además la Fiscalía, cuando sale a decir que lo que dice esta cuenta es falso, nos alerta sobre la posibilidad de que efectivamente ahí hay algo grave, porque si no la Fiscalía no utilizaría toda la institución para sacar un comunicado. Entonces, en ese sentido, nosotras estamos tranquilas, es más, nos parece una gran oportunidad que se hayan presentado estas denuncias para que se sepa que efectivamente esos contenidos existen, que esos contenidos son públicos y que la ciudadanía debe conocerlos, porque ahí se trafica con influencias, se da o se entrega documentos, ahí sí, reservados para utilizarlos políticamente, que son documentos judiciales que no pueden salir del espacio judicial cuando están en investigación previa o en indagación previa. Entonces, a nosotros nos parece una buena oportunidad que hay estas denuncias para que efectivamente se conozca todo lo que tiene que conocerse. Ahora, doctora, tratan de decir, ¿no? Tratan de, digamos que desestimar el contenido de los chats, ¿no? Que se han divulgado y que claramente usted ya lo ha manifestado una vez más de que no fueron divulgados por ustedes, sino por una cuenta anónima, que de hecho, sí, la Fiscalía mismo se refirió a esa cuenta anónima en su momento. Pero, a ver, Acción Jurídica Popular, Angélica Porras, se han tomado, digamos, el trabajo de cotejar lo que hay en esos chats en torno, por ejemplo, a los casos que ustedes han llevado, como para decir efectivamente si estamos seguros de lo que hay ahí es cierto, porque esa es la duda que se le quiere crear a la ciudadanía, ¿no? De que si es cierto o no, de que pudieron ser manipulados. En el caso nuestro, particularmente, nosotras hicimos el trabajo de verificar si es que varias de las personas que constan ahí, con las que tenemos alguna cercanía, efectivamente reconocen que escribieron esos chats. Y así fue. Las personas a quienes preguntamos, de hecho, cotejaron con sus propios correos, con sus propios teléfonos, dijeron, sí, ese es el chat, ni más ni menos. Pero entonces esa fue una primera verificación. Una segunda verificación es que efectivamente cuando otro medio empezó a sacar también estos documentos, también había hecho su cotejamiento. Y por último, nosotros consideramos que la acusación esta de que son chats forjados es poco probable. Yo diría es imposible, porque son, nosotros inicialmente pensábamos que eran alrededor de 5,000 porque no habíamos revisado todos,
pero en realidad son 9,000 y algo. Entonces esos chats es imposible que alguien los cree, y si los crea, imagínese usted el tipo de información que maneja esa persona. Entonces, en realidad, me parece que los elementos que están alrededor de estos chats son reales. Más bien lo que llama la atención es que estos hayan sido guardados con tanto celo que, a pesar de ser documentación pública, contrariamente a lo que se dice, que aquí se pone en peligro la privacidad, no sé qué, no es cierto. Esta es información pública porque se refiere a intereses del país. Imagínese usted negociando la función judicial, la Fiscalía General del Estado, con un parlamentario. Eso tiene que ver con interés del país, claro. Es y funciona no solo mal, sino delincuencialmente. Entonces, fíjese usted lo que estaba celosamente guardado bajo la apariencia, porque es una apariencia de que está en cadena de custodia, porque la cadena de custodia no le convierte a una información en información reservada. La cadena de custodia lo único que hace es nombrar un custodio, que es la policía, a quien se le encarga el documento original, en este caso este CD, que supuestamente se produjo en el FBI, que es el que sacó los documentos del chat del teléfono del señor Villavicencio. Entonces, la cadena de custodia, este custodio dice, yo soy el encargado, y si alguien le pide una copia, lo que él tiene que vigilar es que el proceso de extracción de esa copia no altere ni el documento original, o sea, el CD original, ni el documento nuevo. Eso es todo, pero eso no le convierte en un documento reservado, como se ha querido decir. Bien, ahora entremos un poco en materia de todo lo que dice esos chats, porque en términos generales, definitivamente el tráfico de influencia, y lo voy a decir así, la vacuna, porque han sido los verdaderos vacunadores, ¿no? Yo los llamaba así. Es una pena porque de la memoria de alguien que no está presente y que no se puede defender, es muy penoso tener que hablar y cuestionar. Pero definitivamente ha sido todo un personaje el señor Villavicencio y en el entorno que se ha movido. Ahí hay un papel fundamental, incluso en estos chats, de la tan cuestionada fiscal general Diana Salazar. Doctora, ¿esto qué nos lleva a pensar o hacia dónde nos lleva? Porque la señora Salazar debería de responder ante todo lo que hay en esos chats. ¿Va a responder? ¿No va a responder? En el caso, por ejemplo, de Freddy Carrión, un caso que ustedes lo han defendido desde el principio y que queda demostrado la veracidad de aquello que ustedes denunciaban y hablaban en su momento, ¿se va a tomar eso para alguna acción legal posterior? Sí. Y yo creo que hay que hacer ahí una división de la pregunta que usted plantea, porque, mire, lo que develan estos chats, más allá de Freddy Carrión, más allá de los otros casos que también están involucrados allí, un montón de casos que además tienen un tinte político de persecución a un determinado grupo político, concretamente a los señores del correísmo, lo que hay ahí, hay un develamiento de cómo funciona el poder judicial en este país. Ese poder judicial que se supone es aparte del poder ejecutivo y del poder legislativo y por eso puede juzgar los excesos de uno y otro o las violaciones de derechos humanos de las personas o los conflictos entre las personas, porque esa es la función del poder judicial. Pero el poder judicial, como no lo nombra el pueblo, tiene que tener distanciamiento del poder ejecutivo y del poder legislativo. Si no, no sirve, no vale. Es un poder corrupto. Y lo que aquí se muestra en estos chats es justamente eso que deberían evitar. Que no ha habido. Que el poder judicial está colaborando con el poder político, que es el Parlamento, y el poder ejecutivo, para destruir a un enemigo político, para destruir forjando casos, prevaricando, obstruyendo la justicia, para mandar a la cárcel a quien les estorba. Pero doctora, deme un segundo, perdón que la interrumpa, pero es que no es que el gobierno ha manipulado la justicia. El eje central ha sido Diana Salazar y prácticamente ha manipulado todos los organismos del país. Se ha tenido injerencia. No. Hay un chat que le dice Fernando Villavicencio a Diana Salazar
que le dé una llamadita al presidente para que lo pongan de presidente de la comisión. O sea, es ella la que ha tenido el sartén por el mango. Yo creo que la señora Salazar le ha faltado ponerse la banda presidencial durante todo este tiempo. Yo creo que hay que entender esta dinámica en un contexto. Fíjese usted cómo llega la señora Salazar. Llega con el apoyo del gobierno de Lenín Moreno. Y obviamente ella trabajó con el gobierno de Lenín Moreno y queda demostrado con los chats. Luego viene el señor Lasso, simplemente se pasó y apoyó al señor Lasso porque ella tenía información muy delicada sobre las relaciones del gobierno del señor Lasso, su entorno más cercano, como por ejemplo el señor Carrera y el señor Luque, con ciertos grupos delincuenciales. Esa información en manos de la Fiscalía, obviamente que sirve como mecanismo de presión, de chantaje. Entonces esa es la forma como ha funcionado. Efectivamente es así. O sea, la Fiscalía, por todo lo que tiene por constitución que hacer, tiene información. Pero esa información la utilizaba precisamente para llamarle por teléfono al señor Lasso para garantizar que el señor Villavicencio sea el presidente de la Asamblea. Entonces es una cadena de favores. Así funciona la mafia. Así funciona la mafia. Yo tengo tal información o decido decirle a alguien, ¿sabe qué? No voy a hacer esto, pero a cambio yo necesito esto. Pero a cambio yo necesito lo otro. Así funciona. Entonces, aquí no hay una sola persona responsable. Diana Salazar es la persona que más se expone porque ella coge los documentos, manda, coge las fotografías, manda, dice por chat que una escena está manipulada y que sin embargo hay que seguir adelante. Imagínese usted que en el caso de Freddy Carrión, la señora Soria, Mayra Soria, que es parte del fuero de corte, le dice al señor Villavicencio, ¿sabe qué? La señora Diana Salazar me ha pedido que me ponga sus órdenes para entregarle la información que sea necesaria para el juicio político de Freddy Carrión. Imagínense. Entonces, esto lo que revela es esto, cómo funciona el poder. Yo no le pondría a la señora Diana Salazar sola en el mundo. No, es una cadena con quién, el gobierno de Lenín Moreno, con el gobierno de Lasso, no lo que se conoce por estos chats del señor Villavicencio. Sin duda alguna, entonces, una de las cosas más estratégicas que hizo Lenín Moreno fue haber puesto, con ayuda pues del Trujillato en su momento, a Diana Salazar. Ha sido una pieza totalmente clave para que se siga manteniendo. Ha sido clave, pero una cosa más importante, yo creo que también una persona con más criterio jurídico, una persona con más criterio ético, no se habría prestado para eso, porque son cosas gravísimas, y más aún cuando, y encima todo esto resulta en un asesinato, o sea, termina con el asesinato del señor Villavicencio. Imagínese la gravedad de todo esto. Entonces yo diría, sí, se buscaron la pieza perfecta, porque no avanzó a darse cuenta de las consecuencias de sus actos, precisamente por la falta del criterio jurídico, del criterio moral, y encima más recurrió a todos estos mecanismos que terminan siendo terroríficos, porque en manos de quién estamos, o sea, es terrorífico. Y en esta circunstancia resulta todavía más llamativo que la Fiscalía no inicia ninguna investigación sobre lo que se dice ahí. Ellos tienen los documentos, ellos podrían verificarlos a cada minuto. Sin embargo, no han iniciado nada, no les importa o están embarrados hasta el cuello. O sea, eso es lo que puede explicar que semejantes datos no les hayan puesto a la Fiscalía a trabajar en la investigación que corresponde. Obviamente están muy comprometidos con su propia jefa, ¿no? Sin duda. Jaime. Doctora, ¿qué tipo de delitos podemos encontrar en este teléfono? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay obstrucción a la justicia, porque armar una escena de un crimen es eso, una obstrucción a la justicia. Hay tráfico de influencias, hay extorsiones, hay incluso prevaricatos. Entonces hay de todo ahí. Y además, fíjese usted, en el caso de personas particulares, como por ejemplo algunos señores periodistas que han tenido el coraje de armar videos en contra de una persona que es asambleísta, que es mujer, aprovechándose de esa condición de mujer para desprestigiarla,
no solo hay discriminación de género, violencia psicológica en contra de esta asambleísta, sino además podrían ser denunciados ante el propio Tribunal Contencioso Electoral. Ahí sí hay violencia de género. O sea, doctora, imagínese usted armar de la nada un video de esta naturaleza para desprestigiar a una, entre comillas, adversaria política. doctora, y el caso de la hija del doctor Washington Andrade, que recibió acoso, ciberacoso, y que ella terminó quitándose la vida. E incluso yo justamente conversaba con él el día viernes en este espacio. Y él está juntando todas las pruebas para presentar demandas contra todas las personas que son mencionadas en estos chats. Sí. O sea, imagínense lo que significa querer que estas cosas se mantengan ocultas. Cuando ahí hay un señor que funge de periodista, que arma acosos. ¿Quién es ese? En el espacio digital, el señor Najas. Entonces, imagínese usted lo que significa querer ocultar esa información. Eso se llama complicidad con los delitos. Y en el caso de Micaela, todos y todas quienes teníamos amistad en redes sociales con ella, vimos el deterioro de su salud, justamente por el acoso que recibía. Y eso no puede quedar en impunidad, es una persona, es una familia, además sometida a los intereses mercantiles, porque por esto esos señores cobraban, pedían plata a los intereses mercantiles viles de unas personas que ahora se sienten ofendidísimas. ¿Cómo se les ocurre a este par de señoras decir que hay unos chats? ¿Cómo se les ocurre poner en peligro? Y la vida de las otras personas no cuenta. ¿Y qué peligro? Si es que ellos hacían su trabajo conforme lo que manda la ley, no corren ningún peligro. Además, pero si es que estaban en cosas que no corresponden, desde luego que seguramente la corren con esos chats y sin esos chats. Porque meterse en cuestiones ilegales, meterse en cuestiones ilícitas, genera peligro. Pero en este caso, no es por los chats, señores, no es por los chats, es por lo que están ofreciendo como mercancía, que es la dignidad, la vida, el honor de las personas. O sea, hay que ser bien sinvergüenzas en este país. Doctora, para decir que poco importa eso. El tema de los chats, en unos casos sí está bien que se divulguen, ¿no? Cuando fue Norero estaba muy bien, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en el caso de Norero con el caso de Villavicencio? Efectivamente, ¿no? Recuerda usted que la propia fiscalía sacó los chats, creo que eran 15,000 chats. En el caso de Wilman Terán, una parte sacó, la otra parte no sacó. Asimismo, lo mismo pasó con el caso en el que está involucrado el señor Norero, caso Metástasis, etcétera. O sea, algunos sí y otros no. ¿Por qué? Porque les interesa. ¿A quiénes es la pregunta? Pues a este grupito que ha salido aquí evidenciado. ¿Y con qué nombre hay que llamarle a este grupito? Porque, o sea, ya uno parece que fuera, hay que ponerles nombres y apellidos a las cosas para saber de qué estamos hablando. ¿Quiénes son estas personas? Porque están ahí como una entelequia no, en estas personas hay un grupo de políticos, de periodistas, de empresarios que tienen un denominador común que se llama anticorreísmo. O sea, y eso no quiere decir que todos los que no están a favor del correísmo están ahí. No, no, no. Hay un grupo de gente en el poder mediático, económico y político que les une una sola cosa y es destruir a toda costa a su enemigo político, que en este caso se llama el correísmo. Entonces, hay ahí ese grupo y se ha develado. Están la fiscal, los jueces, están los parlamentarios, ciertos parlamentarios, por supuesto, no todos, y un elemento básico que son los medios de comunicación. Sin los medios de comunicación, en este entramado no habría sido posible todo lo que ocurrió. Pero no todos los medios, ¿ah? No todos los medios. Por supuesto. Doctora, ¿por qué no todos los medios? ¿Por qué la demanda contra usted y contra Priscila Schettini de parte de la hija de Fernando Villavicencio y otro familiar, me parece? ¿Por qué? Sí, son varias, ¿no? Al menos, bueno, nosotros no conocemos las denuncias, no nos han llegado y ya nos llegarán. Entendemos que son 3. Una es efectivamente de las hijas del señor Villavicencio,
otra es de la ex esposa, no sé, de la señora. 3 denuncias tienen ustedes. Sí, 3 denuncias. Del señor, la ex esposa o esposa, no sé, del señor Villavicencio, y una tercera de una señora que es periodista que se llama Gabriela Panchana, me parece, Panchana. Gabriela no sé. Panchana. Panchana, sí. Entonces estas 3 personas no solas, ¿no? Con alguien más, con varias personas más, nos han denunciado. Entonces nos denuncian por varias cosas. Es lo que nosotros conocemos de las redes, porque no es que esas denuncias las tenemos. Entonces dicen que nos denuncian por haber puesto en peligro. Todavía no han sido notificadas. No, para nada. Y eso tiene que iniciarse la investigación previa. A nosotros nos parece una gran oportunidad, porque es el momento de decir, a ver, señores, prestan los chats, traigan los chats y veamos esos chats. Y los chats que tiene la propia fiscalía, ¿no? Que ya debía haberlos procesado. Entonces, nos denuncian porque dicen que hemos utilizado información privada. Sí, pero hay un límite. La información privada de las personas que son funcionarias públicas no es privada. Se convierte en pública cuando revelan intereses nacionales. No me digan que el funcionamiento del Poder Judicial no es un interés nacional. Es un interés nacional. No me digan que cómo actúan el poder llamado asamblea es... Además, Fernando Villavicencio era candidato a presidente, había sido asambleísta. Encima, cierto, era además candidato a presidente. Entonces, primero por eso. La segunda, dicen que utilizamos información reservada. Como explico, no es información reservada, está en un proceso penal que por constitución es público. Solo en la etapa de indagación previa es reservada o cuando se trata de delitos sexuales. En este caso no es un delito sexual, es un delito en el que hay un asesinato, entonces no es reservado. Y ya expliqué la diferencia con la cadena de custodia. En tercer lugar, se dice que hemos puesto en peligro a varias personas, indeterminadas, varias personas, 150 periodistas indeterminados. Cuando se comete un delito, en una de las exigencias es, a ver, fulano de tal con nombre y apellido, por nuestra develación. Nosotros no los develamos. Nosotros lo que les dijimos es, nosotros lo que salimos a decir es, hey, miren, aquí hay una publicación que ya fue puesta en redes, tomen en cuenta la gravedad de las cosas que dicen. Eso es lo que hemos dicho. Entonces, si dicen que le han comunicado al FBI, ¿para qué? No se sabe, pero otra vez, aunque no es legal eso, me parece una gran oportunidad para que el FBI otra vez les diga, vean señoras, eso se llama libertad de expresión. Pero está bien, más bien nosotros decimos, bueno, ojalá sí, en este espacio que es formal, llamado denuncias, podamos discutir lo que ahora se dice, sí, irresponsables, sí, correístas, ese es el argumento. Ese no es ningún argumento. ¿Qué tipo de delitos podrían haber cometido algunos periodistas que están involucrados en esos chats? Bueno, extorsión. Para empezar, extorsión, ¿no? O sea, pidiendo dinero para luego obstrucción a la justicia. O sea, ¿sabe lo que es que primero del lado de la fiscalía se envíen fotos, documentos, para que haga uso un parlamentario? Eso es obstrucción a la justicia. Y lo más grave es que por obstrucción a la justicia están en la cárcel ciertas personas. Y otras están tranquilas y dicen no les va a pasar nada. Eso es irracional. Y no estamos diciendo que los que están ahora sean inocentes. Lo que estamos diciendo es que si esa es la vara para aplicarles a ellos, hay que aplicarles a todos. ¿Por qué razón solo unos? Lo que están comunicando es una arbitrariedad absoluta. Y eso es malo para un país, porque nos hace retroceder en cuanto a sociedad moderna, en cuanto a sociedad democrática. ¿Usted no se arrepiente de haber hecho esa denuncia y que por eso la estén denunciando ahora? No, para nada, Jaime. Nosotras hemos venido haciendo denuncias muy graves. Al principio nadie nos creía, ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido viendo cómo lo que denunciábamos es más grave de lo que nosotros decíamos. O sea, para nosotras era así, sabíamos que algo andaba mal, sabíamos que había tráfico de influencia, sabíamos que se comunicaban
la asamblea, sabíamos que se armaban casos, pero el grado de compromiso que hay ahí para dañar a otras personas a cambio de plata o a cambio de intereses súper particulares de fulano o sutano del gobierno de turno es de terror. Eso explica por qué nos encontramos en la situación en que estamos, porque nadie me va a decir que el Ecuador es un espacio bellísimo para vivir. Aquí no se puede vivir y la razón de eso es eso. Son estos chats, entre otras, por supuesto, pero mire usted, si la Fiscalía, el Poder Judicial, la Asamblea están preocupados por destruir a fulano de tal y no por mejorar el tema de la seguridad, mejorar el tema de la electricidad, obvio que vamos a estar en la deriva en que estamos. Entonces, no, para nada, yo no me arrepiento y una vez más lo decimos con todas sus letras, asumiremos las consecuencias de nuestros actos porque ni mentimos, y eso ya lo debe saber el FBI, porque nosotros, acuérdense que nos interceptaron las comunicaciones 60 días por orden de un juez y la Fiscalía que pidieron ayuda internacional. Ya lo saben, nosotros no tenemos nada que ver con esa publicación, pero igual nos parece una gran oportunidad esta para sacar a la luz todo lo que falta sacar a la luz de estos chats. ¿Qué poder tienen ciertos familiares, diría yo, de Fernando Villavicencio, que no solo están tratando de amenazar por denuncias a quienes han denunciado esos chats que estaban en el teléfono de Fernando Villavicencio, sino que también están atacando a los medios digitales? El caso de Ecuador en directo, nos han hecho bajar varios videos. Nosotros tuvimos una entrevista la semana pasada con el doctor Juan Falconi y esta madrugada la han bajado. ¿Será por denuncias que presentan ellos? ¿Qué poder tienen estas personas o gente cercana, familiares de Fernando Villavicencio, que llegan hasta esas cosas? Yo diría que no hay que mirar esto en términos específicos de fulano, sutano, y menos aún de los familiares, porque digamos hay algún sentido en querer proteger el nombre, la honra de un familiar. Pero no son ellos aislados. Aquí tenemos actores políticos, actores económicos, y estos son los que están interesados sobre todo, porque imagínese usted, se devela cómo se está funcionando el Poder Judicial, y obviamente es una casualidad que haya sido a través de el teléfono del señor Villavicencio. Pero en realidad aquí hay mucho más que los familiares. A los familiares sí tendrán un interés específico en proteger la honra, porque efectivamente estamos hablando de una persona muerta ya. Pero, sin embargo, me parece a mí que hay mucho más allá, muchísimo más. Hay intereses de grupos económicos, hay intereses de grupos políticos, hay intereses del Poder Judicial, porque esto que se construyó, esta idea que se construyó de que el Poder Judicial era la reserva moral del Ecuador, de que la señora fiscal general del Estado era la única que se enfrentaba a las mafias. Esto se destruyó, pero este era el ícono, este era el símbolo de una parte de la derecha, no de toda, en eso debo aclarar, de una parte de la derecha y de una parte de los medios de comunicación que no querían que bajo ninguna circunstancia regrese el progresismo al Ecuador. Entonces, eso está detrás. Y yo creo que van a hacer lo posible y lo imposible por evitar que se sigan difundiendo los chats, porque no está más allá, el debate es más allá del señor Villavicencio y su familia. Y además es legítimo que las señoras salgan y digan lo que quieran decir, porque es su familiar. Y uno, digamos, tiene sus responsabilidades como familia. Pero el punto no está más atrás. Hay intereses económicos, intereses políticos súper fuertes. Incluso, yo diría, intereses geopolíticos, regionales, de que no se debe dejar volver al progresismo. Eso para mí es incluso una política a nivel internacional y sobre todo en América del Sur. ¿Qué debería hacer Fiscalía en este momento, doctora? ¿La fiscal debería allanarse?
Esa práctica para mí extorsiva de la fiscalía de allanar a cualquiera para hacerle miedo, si bien es cierto, ahí no hay dinero, pero es una forma de extorsionar a la gente para ponerla en aprietos, en sustos, en miedo. Yo nunca he estado de acuerdo con los allanamientos, porque es eso, es para hacerles tener miedo, ¿no? Entonces dicen, vamos a recoger elementos. No, los elementos usted debe recogerlos en una investigación. Y esta investigación, una vez que ya tenga indicios, ahí va a hacer el allanamiento para saber lo que busca, pues. Si no, ¿cómo hace el allanamiento sin saber lo que busca? Entonces puede encontrar, como han sacado varias veces, una botella de whisky como elemento. No, pues no tiene nada que ver. Entonces, para hacer un allanamiento, usted ya debe tener avanzado en investigación para saber qué busca. Entonces, la fiscalía lo que tiene que empezar es a investigar. Ahí está el señor Toainga, que si fue mano derecha y ha sido mano derecha de la señora Diana Salazar todo este tiempo. Yo dudo que él lo inicie, sinceramente lo dudo, pero debería iniciar una investigación sobre todo lo que aparece ahí de las señoras fiscales de fuero que están hablando con los señores asambleístas, que les están diciendo tome esta información, y de la propia fiscal general. Mínimo. Y luego también hablar y iniciar investigaciones sobre sobre el señor Najas, que dice ahí que ha hecho un video para perjudicar a una asambleísta, la señora Vélez. Mínimo, o sea, como mínimo. Y todo lo demás que salió, que el fulano pide tanto, que dice que me dan tanto, pero esto no va a ir a la campaña, sino va a ir a tal otro lado. O sea, hay por lo menos ahí unas 10 investigaciones previas que deberían abrirse, dirigidas a distintas personas para saber, para tratar de saber qué elementos hay. Doctora, usted leyó el comunicado que emitió Fundamedios, indicando que están poniendo en grave riesgo la seguridad de 150 periodistas, porque los están mencionando en estos chats o los han divulgado en las redes sociales. ¿Qué lectura darle a esto? Bueno, me parece que el papel de Fundamedios siempre se ha quedado corto, y con esto, porque ha habido muchas denuncias de persecución a periodistas por los cuales ni siquiera se ha pronunciado. Entonces ahí tenemos el caso específico de la señora Alondra Santiago, cómo fue sacada del país. ¿Y qué hizo Fundamedios? Nada. O sea, ¿no le parece eso poner en peligro? No, no le parece. Sin embargo, le parece poner en peligro la divulgación de chats en donde aparecen prácticas inmorales, inclusive delincuenciales, de algunos señores que ejercen el periodismo. Entonces, dice que se les pone en peligro. ¿Por qué se les pone en peligro si esa es información pública? ¿O qué? ¿Querían que eso se oculte? Y las personas a quienes crearon casos, metieron a la cárcel, organizaron chantajearles o deshonrarles vía videos, etcétera, etcétera, no vale esas, o sea, no hay ni siquiera un reconocimiento de la responsabilidad que tienen los periodistas en la destrucción de la vida de otras personas. Porque esos periodistas que ya aparecen, no todos por supuesto, algunos, los que están en ese entramado, han puesto en riesgo la vida, la dignidad, la honra de otras personas. O sea que el periodista es irresponsable. Lo que me está diciendo ahí es, vean, si me sacan aquí lo que yo estoy negociando, porque no todos están negociando los que aparecen allí. Porque algunos solamente están diciendo, vea, deme una entrevista, le voy a entrevistar. Eso están diciendo. No hay ningún problema con eso. ¿Cuál es el problema con eso? Pero dicen que hay otros a los que se les pone peligro. ¿En qué? ¿Peligro de qué? Nunca han dicho peligro de qué. ¿Por qué se les va a poner en peligro? Si lo único que se está haciendo es, vean, ustedes tuvieron esta conversación, ustedes estaban pidiendo plata, o ustedes dijeron, voy a armar un video sobre este tema, cuando no podían porque era información reservada. Entonces a mí me parece que lo de Fundamedios devela otra vez cuál ha sido el papel de esa fundación. No ha sido proteger a los periodistas que han estado siendo reprimidos, perseguidos por el poder. No, ha sido proteger a sus amigos, a sus panas, de cualquier responsabilidad, o sea, declararles irresponsables. Hagan lo que hagan, eso es inadmisible. Eso no se puede admitir.
Doctora, hay algunas cosas que en este chat o en este teléfono se terminaron de confirmar nada más porque ya se habían denunciado. El caso de Santiago Cuesta, que hizo una denuncia hace varios años en una entrevista con Carlos Vera, periodista afín al gobierno, él decía, Santiago Cuesta, que Villavicencio tenía varias cuentas bancarias, o no, los familiares de Villavicencio tenían varias cuentas bancarias y que habían manejado grandes cantidades de dinero. Y todo lo que estamos viendo en este momento, lo que dijo la semana pasada también un hacker que lo entrevistaba a Lucho Almeida en Radio Morena, se termina de corroborar ciertas cosas. Así es, sí. Muchos de estos son secretos a voces, ¿no? Y muchas de estas cuestiones ya fueron denunciadas en la Fiscalía y archivadas. O sea, sobre esto se pretendió echar tierra para no investigar. Entonces, con estos chats, por ejemplo, el tema de las cuentas de ciertos familiares del señor Villavicencio, investiguen. ¿Cuál es el problema? O sea, si es que no hay nada, cuentas, pues. Más bien es una oportunidad para decir, vean, son tan mentirosas, tan limpiar cualquier mentir. cosa que no sea lo que dicen. Claro, pero ¿cuál es el problema con eso? ¿Por qué tanto miedo a la investigación de las cuentas? Fíjese que sobre ese tema alguien, creo que el señor Cuesta, ya hizo la denuncia respectiva, pero esa investigación se archivó. O sea, no y aparece en los chats esa investigación, ¿no? Sí, claro, parece. Hay una parte donde dicen, no, ya hablé con la jueza, lo de esta jueza ya está arreglado, no te preocupes, y efectivamente archivaron esa investigación. Entonces, mínimamente se debería reabrir esas investigaciones por el tema de, y más aún cuando ellos han sido los portavoces de supuestamente la decencia, la dignidad. Ellos se han autoproclamado o han sido elegidos, no sé, como los portavoces de la decencia, de la anticorrupción, de la dignidad. ¿Cuál es el problema? A nosotros nos investigaron 60 días, nos interrumpieron las comunicaciones, nos fueron a investigar, nos mandaron drones, nos pidieron asistencia penal internacional al Departamento de Justicia de Estados Unidos, todo eso hicieron. Entonces, háganlo. ¿Por qué el temor? Entonces, ahí hay mucha tela que cortar todavía. Doctora, ¿y estas cuentas que son mencionadas en los chats, también ustedes fueron objetos de ataques por parte de estos medios o cuentas digitales? Claro que sí. Sí, o sea, la verdad tengo que decir, a mí no mucho. Yo tengo que decir la verdad. Más a Priscila. Más a Priscila. No, a Priscila, o sea, se inventaban unas cosas feísimas ahí, unas fotos, queriendo montar falsedades, horrores, pero digamos que afortunadamente nunca tuvieron mucho eco. Entonces estas cosas nunca tuvieron mucho eco y eso fue gracias a que otras cuentas y otros medios de comunicación, generalmente digitales, nos echaron la mano, o sea, siempre estuvieron ahí para entrevistarnos, para darnos la oportunidad de hablar y eso. No tuvieron demasiada repercusión. Pero claro, cuando recién una se enfrenta a ese ataque es duro, no es difícil, porque resulta que de todos lados viene la humillación, la denostación, entonces una sí se golpea, pero ya después con el tiempo, digamos, aprende. Y estos chats sí son objetos como para una investigación, ¿son válidos? Por supuesto. Verán, ahí hay que hacer una distinción. Estos chats que están en el proceso el proceso del asesinato del señor Villavicencio, no fueron prueba en ese proceso, son un indicio. ¿Por qué? Porque nunca se periciaron en el Ecuador, solamente fueron una extracción de un teléfono que está que lo tiene la Fiscalía, lo tiene el FBI, no sé, pero son un indicio, no son todavía una prueba. Para que se conviertan en prueba, tienen que ser periciados en el Ecuador.
Un perito en el Ecuador tiene que decir, sí, efectivamente, a ver, preste el teléfono, preste el CD, sí, son extraídos, no hay ninguna alteración, está bien hecha la extracción, certifico, yo perito fulano de tal. Ahí este indicio se convierte en prueba. ¿Ese procedimiento se puede hacer? Claro. ¿Ese procedimiento es sencillo? Sí. Basta una orden de la fiscalía, o sea, no es nada del otro mundo. No lo han hecho y eso es ya un motivo de preocupación. Entonces, con ese documento ya periciado, ahí ya tenemos una prueba. Y obviamente, no es que no valgan los chats en este momento, valen. Lo que pasa es que no pueden ser utilizados como prueba en un proceso penal por la falta de peritaje. Pero si no hay proceso penal, pues, cuando se abre el proceso penal por esto, ahí se hará el peritaje y se introducirá como prueba al proceso penal. Entonces, ese es el mecanismo, diríamos. En todo caso, doctora, ustedes con todo lo que tienen, toda la información que hay en esos chats, si tienen cómo usar esto para el proceso que ustedes aún continúan. Claro, por supuesto, y lo vamos a hacer. Sé que va a ser difícil porque tenemos que autenticarlo y eso está en manos de la Fiscalía, va a ser muy difícil, pero bueno, en el caso de ese video que se repartió, en el caso de Freddy Carrión, ese 16, antes ni que le acusaran a Freddy Carrión, y estuvo repartido en ciertos medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, tardamos un año en acceder a ese documento. Seguramente ahora tardaremos lo mismo, pero hay que hacerlo porque es nuestro derecho, ¿no? Entrevista, pronunciamiento internacional, ¿no? A través de la Comisión de los Derechos Humanos sobre el trabajo que ustedes han venido haciendo y cómo se han vulnerado todos los derechos, sobre todo en el ámbito de derechos humanos, y que ustedes han defendido. ¿Cómo toma Acción Jurídica Popular esto? Que haya sido reconocida esa defensa que han hecho ustedes. Bueno, primero agradecidas con la gente que nos ayudó, porque hubo mucha gente que a nivel internacional se enteró del caso, pidió los documentos, les enviamos. Es un trabajo grandísimo, larguísimo, ¿no? Hay que mandar, no tienen que devolver, hay que completar, etcétera. Pero que se tomó en serio lo que nosotros decíamos de todo lo que nos ocurrió, todo lo que le pasó a Priscila. Entonces, primero agradecidas. Y segundo, el Ecuador tiene que dar cuentas. Esta es una muestra más de que en el Ecuador no existe garantías para los defensores de derechos humanos, ¿no? Y nos parece a nosotros muy importante que el Comité de Derechos Humanos se haya pronunciado sobre este tema. El Ecuador no ha dicho nada, seguramente seguirán pidiendo la información y luego habrá algún tipo de llamado de atención o sanción en contra del país, como siempre. Entonces, muy agradecidas, para resumir, diría yo. Bueno, la felicitamos igual por eso, porque yo creo que poco a poco se van viendo esos logros de esa lucha incansable que ustedes han tenido. Y bueno, de mi parte, yo siempre repito en este espacio informativo, admiración y respeto para usted, para Priscila y bueno, para todos quienes hacen Acción Jurídica Popular. Gracias, Carlita. Si no fuera por ustedes, pues no habríamos llegado a mucho, Carla. Gracias, doctora. La doctora Angélica Porras, en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo, en esta mañana.